Bien, pasa a vosotros, que el Señor los bendiga. Aquí estamos nuevamente para compartir una vez más la palabra de Dios, esto que es tan lindo, que es tan hermoso. Y bueno, estamos tratando, si podemos siempre en la semana, poder compartir con ustedes una vez una porción o una parte de la palabra de Dios, esto que es tan lindo y que es tan hermoso, y que siempre tenemos que compartir. Tenemos que siempre hablar de las cosas de Dios, hablar de la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, porque esto es de edificación también para nuestra vida, como por ahí para los que nos escuchan también. Y es importante esto, tener en cuenta que siempre tenemos que hablar las cosas de Dios. Y yo estoy seguro que todos tenemos algo de qué hablar del Señor, de lo que Dios realiza en nuestra vida, de la forma en que Dios muchas veces trabaja con nosotros. Siempre tenemos algo que contar de nuestro Dios. Y qué lindo y qué hermoso es que nosotros podamos conocer sobre los caminos de Dios. Este camino, el cual Dios nos ha revelado y que muchos tal vez no están andando por él, pero Dios a nosotros nos ha dado esa bella oportunidad de poder estar transitando en este camino, camino de la verdad, camino en el cual nosotros podemos comprender los planes de Dios para nuestra vida, los planes de Dios para la humanidad. Y qué importante es que podamos comprender esto, porque Dios a través de su palabra nos muestra o nos revela cómo es que nosotros tenemos que andar en este camino santo, este camino el cual Dios nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos transitar por él. Y por allá menciona la Escritura que hay dos caminos, y estos dos caminos son conocidos como el camino ancho y el camino angosto. Y aquel que quiera salvar su vida tiene que entrar por el camino o entrar por la puerta estrecha, ¿no? La puerta angosta. Así que Dios nos ayude en esto. Y bueno, vamos a compartir un poco de la palabra de Dios para así seguir edificando nuestra vida, seguir aumentando nuestro conocimiento, seguir recordando aquellas cosas que por ahí ya lo hemos leído, pero que Dios ha dejado plasmado en su palabra para que nosotros siempre podamos tener en cuenta. Y vamos a leer Juan capítulo 15, el Evangelio según Juan capítulo 15, una hermosa palabra del Señor, y vamos a sacar una enseñanza para nosotros. De ahí es bueno que ahora cuando vamos leyendo la Escritura podamos nosotros analizar nuestra vida, compararnos a través de ella y ver cómo es que estamos nosotros hoy delante del Señor. Si usamos algún título, vamos a poner un título a este tema: ¿cómo es que luce una persona que permanece en Jesús? Y vamos a ver esto a través de lo que vamos a leer. ¿Cómo es que luce una persona que permanece en Jesús? ¿Cómo es que luce? ¿Qué es lo que refleja? ¿Cuáles son sus frutos, su forma de vida? Todo esto vamos a tratar de ver aquí, en estos pocos textos que vamos a leer de la palabra del Señor. Y aquí Jesús, ¿sí?, el Mesías de Israel, nuestro Maestro, el Salvador de Israel, conocido también o nombrado también de muchas formas, dependiendo del idioma, pero allá por el idioma griego, Jesús, ¿sí?, y en el idioma hebreo, por así decirlo, Yeshua, y a la vez también esto genera discusión porque otros lo llaman Yahshua, pero no es eso lo que estamos hablando aquí, sino que solamente estamos haciendo mención de que estamos haciendo referencia al Mesías de Israel, no a un Jesús católico, no a un Jesús grecorromano, como lo pintan muchos, porque por el hecho de decir Jesús se cree que estamos hablando del Mesías católico, y no es así. Estamos haciendo referencia al Mesías de Israel, aquel que fue obediente a Dios, aquel que guardó los mandamientos de Dios, las leyes, y que cumplió la Escritura, así como Dios lo dice en su palabra, así todo lo cumplió el Señor, y no hubo pecado en él. De ese Mesías estamos hablando, aquel que celebraba las fiestas, aquel que celebraba las festividades de Dios, aquel que guardaba el día de reposo, el día sábado, el Shabbat. De ese hombre nosotros estamos hablando,
del Hijo de Dios, no de Dios, porque hay otros que creen que el Señor Yeshua, el Señor Jesús, es el mismo Dios. Por ahí en nuestro idioma se dice Jesús es Jehová, ¿sí? Nosotros estamos hablando del Hijo de Dios, el enviado, el ungido, que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, de Él. Él nos dejó esta enseñanza en Juan capítulo 15, y vamos a leer y vamos a ver qué podemos sacar para nosotros de lo que enseñó aquí nuestro Maestro. Y leemos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Imagino que todos sabemos lo que es una vid. Es una planta de uva. Y aquí menciona que el Señor Jesús es la vid verdadera y que su Padre es el labrador. Podemos recordar un poco la historia. Allá por Salmos capítulo 80, versículo 8, menciona que Dios plantó una vid. Esto hace referencia al pueblo de Israel que fue sacado de tierra de Egipto. Dice que Dios fue limpiando el paso y llevó a su pueblo hasta la tierra de Canaán. Y allá el Señor plantó su vid. El profeta Isaías en su capítulo 5 también nos habla de esto. Nos menciona que la casa de Israel es la viña y que las vides que fueron plantadas dentro de esa viña son los varones de Judá. Pueden leer todo el capítulo 5 ahí del profeta Isaías y nos hablan de esta parábola que también es utilizada por nuestro Maestro Jesús. En el Evangelio según Mateo, capítulo 21, si no me equivoco, allí habla de los malos labradores, los que hicieron estragos en esta viña del Señor. Allí menciona que un padre de familia un día rentó su viña a unos labradores. Llegó el tiempo del fruto, el tiempo de la cosecha, y este padre de familia envió a sus siervos, pero estos malos labradores lo apedrearon y los mataron. Dice que el padre de familia mandó más siervos que la primera vez, y nuevamente estos malos labradores apedrearon y mataron a los siervos. Este padre de familia dijo: voy a enviar a mi hijo, quizás tengan respeto. Pero lamentablemente estos malos labradores mataron también al hijo. Ahí en el Evangelio de Mateo menciona que los fariseos entendieron que el Señor Jesús estaba hablando de ellos. El punto es que Dios no pudo adquirir el fruto que requería de esa viña. Por eso Isaías capítulo 5 menciona que esta viña dio uva silvestre, no dio una buena uva, dio uva silvestre, ¿sí? Cuando hablamos de una uva silvestre, estamos hablando de un fruto que no es bueno, un fruto que tiene una mala imagen. Muchas veces ustedes lo habrán visto cuando una uva, por ejemplo, está en mal estado, está toda arrugada, es agria, no es dulce, es una uva silvestre, no es una uva buena. De esto pueden averiguar, pueden investigar un poco más. Pero estamos mencionando aquí el Evangelio de Juan, capítulo 15, donde el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera. ¿Sí? ¿Qué pasó con las otras vides? ¿No eran verdaderas los otros varones de Judá? Sabemos que el Señor Jesús era un varón judío, descendiente del rey David, de la tribu de Judá. De hecho, por eso él adquiere este título: yo soy la vid verdadera. Y el Señor menciona aquí que su padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Este es un detalle importante, porque el Señor Jesús es la vid y el Padre, vamos a decirlo así, Dios, es aquel jardinero divino, ¿no? Que está allí observando a la vid, viendo si da fruto. ¿De quién depende de que esa vid dé fruto? Depende de nosotros.
porque dice que nosotros somos los pámpanos. Y aquí menciona Jesús que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El Padre va a hacer este trabajo, lo quitará. Pero todo aquel que lleva fruto, dice que el Padre lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y vamos a ir entendiendo esto, porque aquí hay mucha enseñanza para cada uno de nosotros. ¿De qué forma el Padre limpia ese pámpano que ya tiene fruto, para que lleve más fruto? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. A través de la palabra del Señor, nosotros vamos limpiando nuestra vida. Vamos aprendiendo qué son aquellas cosas que nosotros tenemos que sacar de nosotros, qué es lo malo que está en nosotros. Va habiendo una purificación en nuestra vida y eso va a llevar a que nosotros podamos dar más fruto. Y lo vamos a ver más adelante con más precisión. Versículo 4. Recuerden el título de este tema. ¿Cómo es que luce una persona que permanece en Jesús? Versículo 4 del Evangelio de Juan, capítulo 15, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí el Señor Jesús? Yo creo que aquí hay mucho para analizar, hay mucho para aprender. Y de hecho vamos a analizar esto. ¿Qué significa permanecer en mí? ¿Se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? Querido amigo, querido hermano. ¿Qué significa esta expresión? Permanecer en mí. Y es importante que nosotros descubramos esto porque es allí donde nosotros vamos a ver si es que estamos permaneciendo en el Señor. Y cuando analizamos en el texto griego esta palabra permanecer, allí nos vamos a encontrar con algunas definiciones como continuar, mantenerse, morar o vivir con una persona. En fin, permanecer en el Señor Jesús se trata de continuar siempre en Él. Se trata de mantenerse en Él. Se trata de morar o convivir con Él. Se trata de mantener una comunión con nuestro Señor. Se trata de interactuar, de hablar con Él, de mantener una comunión cercana con el Hijo de Dios, con nuestro Maestro, con este Señor que nos habló tantas verdades y tantas enseñanzas para nuestra vida y que nos ha dejado mucho en su palabra para que nosotros podamos mantener esta relación, esta comunión con Él. La única forma de mantenernos en el Señor es obedeciendo todo lo que Él nos ha enseñado, y esto lo vamos a descubrir. Y eso nos va a llevar, queridos amigos, hermanos, a que podamos siempre depender del Señor. Y lo vamos a ver por qué. Ahora, ¿creen ustedes que es importante permanecer en el Señor? Fíjense que antes de nosotros analizar en nuestra vida si es que estamos permaneciendo en el Señor, primero tenemos que ver si es que nos hemos unido al Señor. Permanecer en Cristo es estar realmente con Cristo, es estar unido en Él. Vivir con Cristo, morar con Cristo, mantener una relación con Él y, como yo decía, interactuar con Él, hablar con Él. Y vamos a reflejar muchas cosas buenas en nuestra vida cuando nosotros estamos permaneciendo en Cristo. Recuerden el título, ¿no? ¿Cómo luce una persona que permanece en Jesús? Y yo creo que vamos a ir analizando esto, vamos a ir comprendiendo. Tengo aquí
muchas cosas anotadas, pero simplemente vamos a mencionar algunas cosas de lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Ahora, este verso, Juan capítulo 15, versículo 4, donde nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, ahí podemos ver la comunión que tenemos que tener con el Señor. Tenemos que convivir con Él. Y esto no es solamente una vez a la semana, no es solamente una vez al mes, no es una vez al año, no es solo a la noche, sino que día tras día, hora tras hora, nosotros debemos de permanecer en el Señor Jesús. Eso es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. ¿Por qué es importante permanecer en el Señor? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Un pámpano no puede fructificar si no está en la planta, si no está unido a la planta. Si un pámpano no está unido a la planta, por ende no va a tener vida. Y al no tener vida, este pámpano tampoco va a tener fruto. De la misma manera, esto se aplica a nosotros. Si nosotros queremos dar fruto, si nosotros queremos fructificar, primeramente tenemos que estar unidos a la vid, que es nuestro Señor Jesús. Si no estamos unidos a la vid, no vamos a poder dar fruto. Y esto es un detalle importante porque esto va a llevar a que nosotros analicemos nuestra vida y veamos si en realidad estamos dando los frutos. Y si no estamos dando frutos, hermanos, amigos, esto tiene que ser preocupante. ¿Por qué? Dios allá de su viña esperaba frutos, pero no dio el fruto. No dio el fruto. Por ende, de esta viña, de esta planta, de esta vid que es nuestro Señor Jesús, el Señor requiere lo mismo. Requiere frutos. Es por eso que Dios, el Creador, como el jardinero divino, va a estar allí controlando la vid y dice que aquel pámpano que no da fruto, Él lo va a quitar. Y bueno, el pámpano que da fruto dice que Él lo va a limpiar para que dé más fruto. Entonces, tenemos que preocuparnos de esto. Tenemos que ver en nuestra vida si estamos dando los frutos. ¿Qué tenemos que dar? Para que no seamos quitados, no sea que seamos quitados de la vid y lastimosamente eso significa que nosotros vamos a perder esta oportunidad tan hermosa de ser parte del cuerpo del Señor. Si seguimos leyendo, en su versículo 5, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, aquí encontramos de vuelta esta palabra, el que permanece en mí y yo en él, este lleva poco fruto. No es eso lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Dice que el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces, hermanos, amigos, aquel que permanece en el Señor dice que lleva mucho fruto, no lleva poco fruto, lleva muchos frutos. Entonces, esto es una evidencia, o los frutos es una evidencia para que nosotros podamos notar si verdaderamente estamos unidos en el Señor, si estamos permaneciendo en el Señor. Entonces, aquí vemos la importancia, ¿no?, de dar frutos. Básicamente, estos textos que estamos leyendo creo que se encierran dos ideas.
la unión con Cristo y la fructificación. Toda aquella persona que está unida a Cristo sí o sí va a fructificar. Recordemos que Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, queridos amigos, las dos ideas que predominan en este texto es la unión con Cristo y la fructificación. Ver los frutos es importante, dice la palabra del Señor, que el árbol se conoce por sus frutos. El cristiano se conoce por sus frutos. Si no da fruto, lastimosamente, no es cristiano. ¿Se entiende? Todo aquel que dice que es hijo de Dios, que está unido a Cristo, que es cristiano, que es parte del cuerpo del Señor, que está unido a la vid, va a dar fruto, va a profesar la fe del Señor Jesús. Porque cuando hablamos de un cristiano, estamos hablando, ¿qué significa ser cristiano? Estamos hablando de aquella persona que profesa a Cristo en su vida, lo que Cristo hizo, lo que Cristo practicó. Allí cuando hablamos de la palabra Cristo, estamos haciendo referencia al griego, ¿no? Aquella palabra ungido. Entonces, si nosotros profesamos ser cristianos, si profesamos estar unido a Cristo, vamos a dar los frutos, vamos a demostrar esta evidencia de que estamos unidos en el Señor Jesús. Puede pasar que aunque externamente pareciera que estamos unidos a Cristo, verdaderamente puede que no estemos. Porque una cosa es ver a una persona cuando dice yo soy cristiano, yo creo en Jesús, profeso la fe, externamente pareciera que lo está. Pero en realidad, por sus frutos es que se conoce si la persona está verdaderamente unida al Señor. Y como mencionábamos aquí la palabra, aquel que permanece en Jesús va a dar mucho fruto. Y ese es un detalle importante. Si continuamos leyendo Juan capítulo 15, vamos a leer el versículo 6. El maestro dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece, ¿qué va a pasar con ese pámpano que no permanece en la vid? Va a ser echado al fuego, va a ser quemado. Ese es el destino que le espera a todo aquel que no permanece en Jesús. Ese es el destino de todo aquel que no da fruto, como nos dice en Juan capítulo 15. Cuando nosotros muchas veces podamos los árboles de la casa, sacamos por ahí aquellas ramas secas, eso que nos sirve, lo dejamos en algún rincón por allí, luego lo prendemos fuego y desaparecen, ¿sí? Ese es el destino que corremos si nosotros no permanecemos en el Señor. Por eso digo que tenemos que analizar nuestra vida y esto tiene que ser un trabajo continuo. Buscar siempre de permanecer en el Señor. Día tras día, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y si miramos en el versículo 7 de este capítulo de Juan, el Señor dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. Aquella persona que permanece en el Señor, decíamos, que es aquella persona que mantiene una relación con Él, que mantiene una comunión con Él, que día tras día permanece o día tras día depende del Señor, cada minuto de su vida. De hecho, nosotros estamos hablando aquí cuál es o cómo es que luce aquella persona que permanece
en el Señor, porque eso se puede notar. A raíz de esto podemos hacernos muchas preguntas. ¿Cuáles son los resultados que nosotros esperamos de aquella persona que dice permanecer en Cristo? ¿Cuáles son los frutos que nosotros deberíamos ver de aquella persona que dice permanecer en el Señor? Porque de hecho, queridos amigos, queridos hermanos, la permanencia en Cristo produce en nosotros resultados, produce en nosotros frutos. Nosotros reflejamos algo importante, algo que demuestra que el Señor Jesús está con nosotros o que nosotros estamos verdaderamente unidos a Él. Uno de los ejemplos que podemos encontrar o uno de los resultados que podemos encontrar de nuestra unión o de nuestra permanencia en Cristo nos dice en este mismo verso, versículo 7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si nosotros permanecemos en el Señor, todo lo que le pedimos a Dios va a ser hecho en nuestra vida, ¿sí? Y ojo, no estoy diciendo que aquí nosotros podemos pedir cualquier cosa al Señor y el Señor nos va a dar. ¿Por qué? Muchos se agarran de este verso, más aquellos que predican sobre el Evangelio de la prosperidad, que por ahí enseñan que para Dios no existe pobre, por ahí utilizan este verso. Pero ¿será que nos está diciendo esto la palabra del Señor, que nosotros podamos pedirle todo lo que querramos al Señor? ¿Será que el Padre, el Dios Todopoderoso, querrá cumplir con todos nuestros caprichos? ¿Será que Dios responderá a nuestra oración? Aquella oración donde por ahí todos los pedidos que hacemos son pedidos para nuestros propios deleites. ¿Será que Dios está diciendo eso en su palabra, que nosotros podemos pedirle cualquier cosa para nuestra comodidad, para satisfacer nuestras supuestas necesidades? ¿Será que es eso lo que Dios nos dice? Yo le puedo asegurar, queridos amigos, queridos hermanos, que si permanecemos en el Señor, que si tú estás permaneciendo en el Señor, todo lo que tú le pidas, el Señor te lo va a dar, te lo va a suplir. Ahora, seguramente bajo una condición, ¿no? En esta condición de estar permaneciendo en el Señor. Pero para eso mencionábamos qué significa permanecer en el Señor. Si nosotros decimos que permanecemos en Jesús, vamos a tener la misma perspectiva que Jesús. Las mismas perspectivas que el Señor Jesús tenía, nosotros también las vamos a tener. Sus prioridades van a permanecer en nosotros, sus principios, sus enseñanzas, su forma de vida. Todo lo que Jesús ha reflejado, nosotros también lo vamos a reflejar. Eso sí es que nosotros estamos permaneciendo. La misma perspectiva que tenía Jesús, la vamos a tener nosotros también. Es por eso que yo digo que bajo esa condición, todo lo que pedimos a Dios, lo vamos a hacer de la misma forma que lo hacía Jesús. Yo no me imagino a Jesús con este evangelio de la prosperidad, pidiéndole todo lo que se necesita en esta vida terrenal para satisfacer tal vez nuestro ego, ¿sí? Nuestros caprichos. No me imagino a Jesús pidiéndole a Dios de esta manera muchas cosas. Entonces, de la misma manera nosotros, si nosotros permanecemos en Jesús, vamos a pedir en oración todo lo que está relacionado con la voluntad del Señor. Y quisiera ser claro con esto. Todo lo que nosotros le pedimos al Señor, Él nos va a suplir, pero conforme a la divina voluntad. Por eso Santiago capítulo 4, allí mencionaba que ustedes piden, pero no reciben, porque piden mal, para vuestros propios deleites están pidiendo.
las cosas. Y en 1 Juan capítulo 5, versículo 14, menciona que todo lo que pidamos conforme a la voluntad del Señor. Entonces, es importante que todas nuestras peticiones, que nuestra oración inclusive, esté basado en la voluntad del Señor. Cuando nosotros decimos que permanecemos en Jesús, vamos a andar siempre bajo la influencia de Cristo. No vamos a andar queriendo cumplir nuestros propios deleites, nuestros propios deseos, sino que todo lo que pidamos, siempre le vamos a pedir a Dios, pero conforme a la voluntad de Dios. Ahora vamos a mencionar el versículo 8, ahí de capítulo 15 de Juan, donde nos dice de la siguiente manera: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién es glorificado? Es el Padre. Y aquí menciona en que llevéis mucho fruto. A través de nuestro fruto es que nosotros glorificamos a Dios. Es que Dios es glorificado a través del fruto que nosotros estemos dando. También mencionaba allí: y seáis así mis discípulos. Los frutos va a ser la evidencia de que verdaderamente nosotros somos discípulos del Señor, que estamos haciendo lo que el Señor nos manda en su palabra. Los frutos confirman la realidad de nuestra fe. Hoy mencionaba que si nosotros decimos ser cristianos, vamos a dar frutos de cristianos. Los frutos van a confirmar la realidad de lo que nosotros estamos profesando. Los frutos son lo que van a demostrar nuestra verdadera unión con Cristo. Por eso es necesario que nosotros tengamos fruto. Y si no hay fruto, es que no estamos verdaderamente enraizados en Cristo. Por eso es menester, amigos, hermanos, que nosotros analicemos esto en nuestra vida para ver si nosotros verdaderamente estamos unidos a Cristo. Cuando hay fruto, decíamos en una parte, hay vida. Si no hay fruto, es que no hay vida. Por eso es necesario que nosotros podamos estar atentos a estas cosas, que podamos autoanalizarnos para ver si en realidad estamos dando frutos en nuestra vida. Y mencionábamos: ¿quién es el que recibe la gloria a través de lo que nosotros hacemos? Dios, el Padre, recibe la gloria en que nosotros llevemos mucho fruto. No mencionaba pocos frutos, sino que muchos frutos. Nosotros le damos la gloria a Dios y a la vez nosotros adquirimos la seguridad de que estamos unidos a Cristo. Porque si yo digo que estoy unido a Cristo y no estoy dando ese fruto de mi unidad con Cristo, prácticamente no podría estar seguro de que yo estoy unido con el Señor. Y eso es de preocuparse, eso es de pensar, eso es de reflexionar. Cuando hay fruto, Dios el Padre recibe la gloria. Y nosotros tenemos la seguridad de que estamos unidos en el Señor. Que el Señor nos ayude, amigos, que el Señor nos ayude, hermanos, a que verdaderamente nosotros podamos dar el fruto en nuestra vida. Miren, en este mundo hay diferentes estilos de vida. Podemos ver cómo vive el mundo hoy. Su estilo de vida, su forma de vida, sus costumbres, sus prácticas, sus deseos. Viven en el engaño, viven en la confusión, viven en la mentira, viven haciendo lo malo. Pero aquel que entregó su vida al Señor va a tener un cambio, ya no va a tener la misma vida que tenías antes en el mundo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, nuestro estilo de vida cambia, nuestra forma de vida va a ser distinta a la que tiene el mundo. Allá por 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, dice
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si nosotros, hermanos, decimos estar en Cristo, somos nuevas criaturas. Y nuestros frutos van a ser diferentes a los que teníamos antes. Allá en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 21 en adelante, el apóstol decía, ¿y qué fruto ustedes tenían de aquellas cosas que antes realizaban? Porque lo que nosotros realizábamos en realidad eran cosas malas, una forma de vida mala, una forma de vida que no va de acuerdo a los principios de Dios, una forma de vida a la cual su fruto o su consecuencia era la muerte, y la muerte eterna. Mas ahora, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos que demostrar un cambio, una vida diferente. No mantener la vida vieja, no mantener la vida del mundo, esa vida mundana, viciado de malos deseos, placeres de la vida, vanidades, amor al dinero, amor a las riquezas, amor a la vanagloria, costumbres, su forma de vestir, su forma de andar en el mundo, la forma de hablar. Todo eso nosotros lo vamos a dejar en el pasado y van a haber otros frutos en nosotros. Si nosotros estamos demostrando en nuestra vida los frutos contrarios a lo que nosotros éramos antes, es que en realidad allí estamos demostrando que estamos permaneciendo en Jesús. Por cierta parte la Escritura dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero si nosotros seguimos amando al mundo, verdaderamente no hemos cambiado, verdaderamente no estamos buscando esos frutos que el Señor requiere de cada uno de nosotros. No estamos dando los frutos que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Todo verdadero creyente debe poder mostrar en su vida los frutos. Yo no puedo decir que soy un verdadero creyente. Yo no puedo decir que entregué mi vida al Señor, pero no mostrar los frutos. La única forma de poder presentar una evidencia de que nosotros hemos cambiado es a través de los frutos, realizando otras obras, no las obras malas que hacíamos antes, sino, como dice allá Efesios capítulo 2, versículo 10, si no me equivoco, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, no para malas obras, no para las obras de las tinieblas, sino para las obras que deben ser realizadas ahora nosotros los que estamos en Cristo. Esto es muy importante. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, no vamos a tener vergüenza, de nuestra forma de vida, porque a veces pareciera, amigos o hermanos, pareciera que tenemos vergüenza de demostrar lo que somos hijos de Dios, que somos diferentes al mundo. Sentimos un poco de vergüenza y no tenemos que sentir eso. No tenemos que tener vergüenza de lo que somos. No tenemos que tener miedo de demostrar que nosotros permanecemos en Cristo. Pablo, allá por 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12, él decía, yo sé bien en quién he creído. Yo sé bien en quién he creído. La misma seguridad tenemos que tener nosotros de decir, yo sé bien en quién he creído. Y Pablo habla en un contexto donde sufre padecimientos, donde pasa por tribulaciones, por dificultades, pero él decía, yo sé bien en quién he creído y no me avergüenzo de esas cosas. Nosotros de la misma manera no tenemos que avergonzarnos de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de andar, de nuestra forma de hablar, de todo lo que hace a un hijo de Dios. Nosotros no tenemos que tener vergüenza de eso, tenemos que ser luz, tenemos que demostrarlo. ¿Quién sabe si quizás a través de nuestras obras, de nuestro testimonio, de la luz que nosotros estemos dando, muchos se acercan a los pies del Señor? Pero básicamente a veces solemos hacer esto a través de nuestras obras, de nuestras actitudes, de nuestro mal ejemplo, de nuestra mala manera de vivir. Como hijos de Dios, hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado en el mundo, alrededor de nosotros, de allí, nuestro vecino, nuestros familiares. Porque nosotros decimos ser cristianos,
decimos estar unidos a Cristo. Decimos estar en el Señor, pero nuestra vida está amando las cosas del mundo. Y de eso es lo que nosotros tenemos que escapar. Y si ese es el fruto que seguimos dando nosotros, diciendo, creyendo que estamos unidos al Señor, en el Señor, en realidad nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Sí o sí tenemos que buscar esa unidad con el Señor, buscar de permanecer en el Señor. Ahora, ¿cómo es o cuándo un creyente puede soportar las pruebas, las dificultades, las luchas que se le presenten en esta vida? ¿Cómo es que las puede soportar? ¿Cómo es que nosotros podemos soportar o enfrentar el desprecio, el aborrecimiento, el rechazo del mundo, las críticas, si nosotros no estamos seguros? Si nosotros no estamos seguros de lo que hemos creído. Es por eso, hermanos, amigos, que nosotros tenemos que estar seguros de lo que hemos creído. La evidencia son los frutos. Si nosotros andamos medio flojito, por así decirlo, tibios, con un pie en las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo, van a venir los problemas y las dificultades y vamos a querer recurrir a Dios. ¿Con qué seguridad? ¿Con qué confianza? ¿Con qué cara es que nosotros vamos a pedirle ayuda a Dios? Si toda nuestra vida nosotros le estamos dedicando a las cosas del mundo y no estamos permaneciendo en el Señor. Si yo digo que permanezco en el Señor, que estoy permaneciendo en el Señor, mi vida va a ser diferente y va a ser como la del Señor, no como la gente del mundo. No voy a seguir manteniendo la vida la cual yo tenía antes de conocer al Señor. Si yo entregué mi vida al Señor, si yo entregué mi vida a Él, va a haber un cambio en mi vida y voy a andar como el Señor. También en la Escritura hay una porción de la palabra donde nos dice que aquel que dice que cree en el Señor debe andar como Él anduvo. Aquel que dice que ama al Señor debe andar como Él anduvo. Pero si yo estoy mostrando un caminar diferente, en realidad no estoy permaneciendo en el Señor. Y eso es de preocuparse. Entonces, amigos, 1 Juan capítulo 2, versículo 6 declara eso, ¿no? El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Si yo digo que permanezco en el Señor, debo de andar como Él anduvo. No puedo andar de cualquier forma, porque el Señor no andaba por allí de cualquier forma. El Señor no andaba amando las cosas del mundo. El Señor andaba haciendo la voluntad de Dios. Y para lo mismo es que fuimos llamados cada uno de nosotros. Ahora, hay muchas formas en que nosotros podemos ver en nuestra vida cómo es, si es que estamos permaneciendo en el Señor. Y una de las formas es exactamente esa, ¿no? Debe de andar como Él anduvo. Si no estamos andando así, no estamos permaneciendo en el Señor. Versículo 21 del Evangelio de Juan, capítulo 14, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Y en otra parte dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es muy importante, es muy importante. Si nosotros decimos que permanecemos en el Señor, vamos a amarlo y vamos a andar en su voluntad. Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si nosotros queremos ser amigos del Señor,
Si nosotros decimos que permanecemos en el Señor y queremos que Él permanezca en nosotros, que Él y el Padre moren en nosotros, debemos de permanecer en el Señor, debemos de amar. ¿Cómo? Guardando su mandamiento y haciendo su voluntad. Entonces, que el Señor nos ayude y que analicemos esto en nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos luciendo nosotros? Los que decimos que permanecemos en Jesús. ¿Estamos dando buen fruto o estamos dando malos frutos? El árbol se conoce por sus frutos. ¿Recuerdan? Por eso es importante los frutos. Si tú quieres ver si esa persona que dice que permanece en el Señor anda en realidad o está en realidad permaneciendo en el Señor, lo vas a notar por sus frutos. Pero si es una persona que ora poco, si es una persona que busca a Dios poco, si es una persona que casi nunca lee la Biblia, si es una persona que se acuerda poco de Dios, si es una persona que no tiene ganas de venir al culto, si es una persona que no tiene ganas ni siquiera de alabar al Señor, pues hay algo que está mal en su vida. Verdaderamente le falta unirse al Señor. Así que esto es de preocuparse y de analizar en nuestra vida y de ver cuáles son los frutos que estamos dando. Si estamos dando mucho o si estamos dando poco. Y esto es de preocuparse, esto es de analizarlo y de ver si estamos dando mucho fruto o si estamos dando poco. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que cada día pongamos de nosotros esta buena disposición de aprender de la palabra del Señor y de también poner en práctica todas aquellas cosas que el Señor nos ha enseñado. Y que busquemos esto, permanecer en el Señor. Primeramente veamos si es que nos hemos unido al Señor para empezar y luego de allí tratar de permanecer en el Señor. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.